Buenos días a todos. El día de hoy presentaremos nuestro artículo de investigación, el cual es el análisis numérico térmico estructural del sistema de frenos y disco de un Fórmula SAI 2024. Esto por parte de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Los autores somos Cordero Guridi José de Jesús, Obando Cuevas, Enrique Romeo, Yescas Ávila, Ever Alonso y una servidora, López Flores, Jennifer Guadalupe. El contenido de esta presentación es introducción, metodología, resultados, anexos, conclusión y referencias. Antes de iniciar, queremos hablar sobre el Fórmula SAI y por qué lo consideramos un desafío de la ingeniería. Esta competencia universitaria inicia en Texas hace aproximadamente 30 años, donde los estudiantes diseñan y construyen autos de carreras, promoviendo la innovación y el trabajo en equipo en la ingeniería automotriz. Nuestro proyecto se enfoca en el sistema de frenos, el cual es un componente esencial de la seguridad del piloto y aquellos que lo rodean. La optimización de su diseño es crucial para garantizar su eficacia y fiabilidad. El alcance de nuestro proyecto incluye diseño y verificación del sistema, evaluación de fuerzas, análisis estructural, análisis térmico y comparación de materiales. Aquí podemos también observar desde una ecuación que es importante para nosotros, el sistema de frenos diseñado por nuestro equipo y el concepto final del vehículo de carreras. Nuestra metodología. Este proyecto inicia desde el 2019 hasta la actualidad, iniciando primero con la recopilación de información respecto al sistema, además de toda la información requerida para participar en esta competencia. Al tener esta información y datos cruciales, pasamos a los cálculos, empezando con la desaceleración máxima. Después, con el máximo radio permisible del disco. Al tener esta información, se presentan los cálculos de presión de línea de frenos y la relación del pedal, las condiciones de frontera del sistema. Al tener toda esta información, podemos obtener qué material es el adecuado para nuestro sistema. Al obtenerlo, realizamos una modelación CAD y con ello se realizan los análisis de elemento finito. Al tener esta información y resultados, pasaríamos a las pruebas físicas del disco de freno. Esto con una validación analítica. Si esta es aceptable, se ponen las condiciones de frontera reales y, con ello, un segundo análisis de elemento finito. Al tener nuestro sistema penal, se utiliza la herramienta benchmarking, en el cual compararemos nuestro sistema contra otros de universidades anexas. Y por último, nuestra conclusión sobre nuestro proyecto. Ese trabajo presentado se basó en un proceso por etapas, en el cual, como hemos hablado, empezó con la información general del sistema, contando con la información de años anteriores y sus respectivos resultados y competencias. Posteriormente se obtuvo la evaluación analítica del sistema y posteriormente, con la información global de los requerimientos técnicos, se desarrolló el análisis del disco de frenos. Para ello, se decidió emplear las ecuaciones más representativas y que fueron la base para poder realizar los análisis de los discos de freno, y siendo reflejados en los resultados finales. No obstante, se explican los resultados de forma gráfica y escrita para un mejor entendimiento. Aquí podemos observar tres ecuaciones, de las cuales es el coeficiente de fricción, donde menciona la superficie del pistón del caliper, el radio efectivo del disco, el torque de freno, la presión de fluido. Y obtener esos resultados también nos sirven en un futuro. Después también tenemos la sumatoria del centro de gravedad, donde ya tenemos ambos ejes y podemos sacar la sumatoria para obtener la batalla. En esta última tenemos la transferencia de pesos, en el cual se utiliza para determinar la transferencia justamente de los pesos. Primero, para ello necesitamos encontrar el peso en cada eje, el peso en la parte delantera y trasera, el porcentaje del peso y contra el peso y el porcentaje del peso trasero, en el cual obtendremos la diferencia en los ejes delanteros y traseros.
Empezando con la fuerza de frenado. Necesitamos conocer la fuerza de frenado en cada caliper, el cual nos permitiría escoger el tipo de pinzas necesarias para las ruedas traseras y delanteras. El factor de seguridad permitirá el bloqueo de las llantas, lo cual es un requisito de reglamento. Como pueden observar, la imagen es, al ser una ecuación base, era la que presentamos hace unos momentos. Al tener estas presiones en los calipers, tanto frontal como trasero, también podemos obtener el disco de freno, el cual, al tener estos resultados, podemos sacar su diámetro. Un largo de 1900 milímetros, ancho de 900 milímetros y alto de 600 milímetros, con un peso de 235 kilogramos y un área de 19.618 metros cuadrados. En la configuración general del sistema de frenos eh, que nos considera, bueno, que se nos solicita por parte del reglamento del SAE, teníamos ya varias propuestas previas en las cuales al final se optó por una configuración de 4 discos y 2 líneas de frenos y un único sistema hidráulico en donde van conectados a los pedales. Frenos. Para la elección de discos de frenos para el vehículo Fórmula SAE se realizaron diversos cálculos para poder determinar cuáles serían la elección adecuada. En las competencias Fórmula SAE, el diseño y la optimización de los discos de freno son aspectos críticos para garantizar el rendimiento óptimo y seguro del vehículo. Para lograr esto se utilizaron una serie de datos que nos permiten calcular aspectos claves relacionados con la frena y la distribución de peso. Tales son como, primeramente, el radio del neumático en 0.2482 metros. También tenemos que nuestro dato de la gravedad, 9.82 metros por segundo, y la altura calculada con el neumático de 0.2286 metros. De los primeros datos fundamentales que empleamos se refiere a la distancia entre ejes, que es tomando de 1.52 metros. Utilizando como referencia el tamaño del auto, la distribución de pesos de los ejes delantero y trasero fue de 34.82% y 65.18% respectivamente. Mientras que las distancias del centro de gravedad a los ejes delanteros y traseros fueron de 100 milímetros y 53.43 milímetros. Para comprender mejor la distribución de peso entre ejes, utilizamos ecuaciones que nos permitieron calcular la fuerza de peso en el eje delantero y trasero, conociendo el peso aplicado en cada eje. Conociendo el peso aplicado en cada eje y el peso total del vehículo, podemos determinar la distribución de fuerza en cada eje, lo que influye directamente en la capacidad de frenado y la estabilidad del vehículo. Adicionalmente, la fuerza normal que se calculó con un resultado de 2336.11 newtons. Por otro lado, para las fuerzas normales en los ejes, se determinó que serían 813.52 newtons para el eje trasero y 1522.59 newtons para el eje delantero. Eh, para los efectos sobre el vehículo a causa de la desaceleración, se calculó en 523.87 newtons y las fuerzas aplicadas en los ejes delanteros y traseros son de 1337.40 newtons y 998.71 newtons. Eh, Como tal, en nuestra investigación empleamos ecuaciones para analizar la transferencia de peso en los ejes delanteros y traseros, así como la fuerza de frenado, el par de frenado y la eficiencia de la fuerza de frenado con el objetivo de seleccionar los discos de freno y las pinzas de freno más adecuadas. Los resultados de nuestros cálculos mostraron que la transferencia de peso es de 49% hacia el eje delantero durante la frenada, lo que indica la necesidad de una mayor capacidad de frenado en este eje. La fuerza de frenado requerida en el eje delantero fue de 109 newtons, mientras que en el trasero de 204 newtons. Se determinó que el par de frenado necesario para detener el vehículo bajo condiciones de carga máxima era de 84 newtons. Además, se calculó
con una eficiencia de fuerza de frenado del 170%. Para la selección de los discos, obtuvimos que estos debían ser 248 milímetros, debido a que para tener estas medidas se tendrían que fabricar de forma personalizada y nuestra intención es utilizar modelos existentes que tengan disponibilidad en el mercado mexicano. Se optó por elegir discos estándar, poseen medidas de 200 milímetros de diámetro y 12 milímetros de ancho para las ruedas traseras y delanteras. Para el tamaño de la pinza obtuvimos como un resultado que es necesario un caliper de 223.44 kilopascales de presión para las delanteras y 542.34 kilopascales de presión para las traseras, incluyendo factor de seguridad 2. Para determinar qué caliper utilizaríamos, se determinó que el área de los pistones de los calipers delanteros y traseros tendría que ser de 2026.82 milímetros cuadrados y 1013.41 milímetros cuadrados respectivamente. Se utilizarán dos diferentes, ya que por el reglamento de Fórmula SAE 2024 exige la división de dos circuitos individuales del sistema de frenos. En este caso sería para los frenos delanteros y traseros. Para conocer si sería necesaria la aplicación de un servomotor en el pedal de freno, esto para auxiliar al piloto, se determinó la fuerza requerida para el accionamiento del pedal y obtuvimos una fuerza de 140.69 newtons, por lo que determinamos que no sería necesaria la inclusión de este sistema. Vamos a observar, empezaremos con nuestra explicación del estudio técnico del disco. Y aquí en el orden de izquierda a derecha vamos a observar cuál fue nuestra cara a analizar, la temperatura ambiente y nuestras deformaciones. Como podemos observar, tenemos unos boundaries de 22 grados Celsius como temperatura ambiental y como otra entrada nuestra potencia calórica originada del frenado de aproximadamente 10.000 watts. Después de haber hecho el estudio de elementos finitos, podemos observar una deformación máxima de 1 milímetro y una temperatura máxima de 677 grados Celsius. Aquí dependerá mucho de la competencia y del uso excesivo de los frenos para ver si realmente esta deformación es algo significativa. Por lo tanto, no podríamos concluir si nuestra deformación es totalmente parcial o imparcial a la hora de los resultados de la competencia, pero sí podemos decir que 1 milímetro, si es que no regresara a su posición original, a su forma original, sí tendremos problemas. Y como resultados, como ya habíamos mencionado, este disco fue generado a través de un DatoCAD, basándonos en un disco real comercial, como ya se habría mencionado en las diapositivas pasadas y en nuestro estudio. Por lo tanto, nuestros valores se acercan la mayor parte de la realidad, ya solamente sería ver nuestras conclusiones. Como resultados máximos y mínimos, como ya se había mencionado, tengo temperatura máxima, tenemos 677 grados, temperatura mínima 450 grados Celsius. Estructural térmico, tenemos un valor máximo de 1 milímetro de deformación y como mínimo 0.1 milímetro. Por último, tenemos un valor máximo de von Mises, por el estudio de von Mises, con una presión de 6.500 pascales y como valor máximo, como valor mínimo tenemos 4.2 pascales, que la realidad es que es muy poco estrés. Como ya hemos mencionado, tenemos una temperatura de 677 grados Celsius, que aquí dependerá que nuestra temperatura de trabajo no sobrepase ciertas características como lo especifica el proveedor del disco de freno, pero como nosotros no tenemos el material exacto de lo que está hecho el disco de freno, dado que son temas confidenciales, nuestros resultados no pueden ser al 100% concluyentes. Pero sí podemos darnos una referencia cuando podamos hacer pruebas en la vida real. Por último, tenemos nuestra tabla de benchmarking, que como podemos observar, podríamos decir que estamos en nuestro punto medio de toda la selección de discos. Nuestras opciones de sistema de frenado van a ser
un sistema de 4 discos de freno con el mismo diámetro con un peso de 1.4 kilos. Tal vez no es de los más ligeros, pero tampoco es de los más pesados. Y como podemos observar en la última tabla, tenemos nuestra capacidad de carga, que tenemos una capacidad de carga de 2300 newtons, que insisto, estamos en un punto bastante parejo en comparación a los demás, dado que ellos tienen mayor peso. Entonces, digamos, nosotros tenemos una capacidad de carga mínima, pero basándonos en las reglas de Fórmula SAE, estamos dentro del reglamento. Y como ya habíamos mencionado, el equipo de Fórmula SAE de la UPAEP ha logrado optimizar el sistema de frenos de un vehículo de competición a través de cálculos detallados y análisis técnicos. Se seleccionaron nuevos discos de freno que cumplen con los requisitos de la competencia y que son más económicos. La decisión de utilizar los mismos discos en las 4 ruedas ha mejorado el rendimiento y la estabilidad del vehículo. Los resultados, como ya habíamos mencionado, son prometedores, ya que la deformación de discos son aceptables y cumplen con los objetivos del proyecto. La siguiente fase consiste en construir e instalar físicamente el nuevo sistema para validar los cálculos teóricos. En este proyecto no solo se ha mejorado el rendimiento del vehículo, sino que también ha demostrado la importancia de un enfoque integral en la ingeniería y el beneficio de apoyar a proveedores locales. A futuro se buscarán nuevas innovaciones en materiales y tecnologías para optimizar aún más el sistema de frenado. Como tal, como lo pusimos en nuestras conclusiones, nuestros resultados tienen cierto alcance, pero sería de mejor estudio tener las especificaciones del proveedor para que nuestros resultados sean mayormente concluyentes. Muchas gracias y excelente día.